Hola, aquí estamos en el programa Voces del Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera y el doctorado en Comunicación. Hoy tenemos el honor de estar con Fernando Paulsen, el periodista chileno. Muchas ¿Cómo está, gracias Fernando? por recibirme. No, gracias a ti por estar acá. Eh, Conversando un poco antes de empezar, que la entrevista va a girar sobre un tema complejo y difícil, pero que es bueno hablar de ello. Fernando Paulsen, después de estudiar en la Universidad Católica, estuvo en Estados Unidos y regresó a Chile en 1981, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí, el 80, El el 80, 80 regresó llegué. a Chile en 1980 y, y se incorporó a un tipo de periodismo que no sé cómo llamarlo, periodismo de oposición, en una época que hacer oposición era demasiado peligroso, e inició su tarea con teleanálisis, ¿no es cierto? Sí, no, yo volví a ver, yo estaba en Estados Unidos y Sí, se forma la revista Análisis, cuando se creó análisis, ¿ya? y yo vuelvo de Estados Unidos y me ofrecen llegar a la revista Análisis Juan Pablo Cárdenas y yo llego directamente a la revista Análisis a hacer la redacción y posteriormente el comentario central político. Y estuve con la revista Análisis hasta que finalmente llega la democracia y no es necesario seguir teniendo una revista que nació para de alguna manera enfrentar la dictadura ¿Ya? y no tenía mucho sentido seguir siendo el que miraba todo desde el lado contrario y Juan Pablo y la gente de la revista Análisis cuando llega la democracia nos da la posibilidad de, oye, ahora pueden ir a todos los medios que ustedes realmente quieran, no los que están obligados de estar para enfrentar ¿Ya? un dictador, y nos fuimos, muchos de nosotros, y yo ahí me fui de la revista Análisis. Durante esa época de análisis, o en esa época, eh, yo el otro día estaba viendo ese documental que hacía ustedes, que era una especie de documental, ¿no es El cierto? teleanálisis, Teleanálisis, no, el teleanálisis es una cosa que cuando se la propuse a Juan Pablo Cárdenas, y yo le dije, mira, nosotros tenemos revistas que son capaces de enfrentar las revistas y medios de comunicación que tiene el gobierno, pero no tenemos forma alguna de enfrentar, por ejemplo, noticias que no son efectivas en algunas partes o el sesgo que tiene la televisión. Y entonces yo le digo, ¿por qué no hacemos un programa que eh, que lo hacemos en videocassette, que estaba recién siendo la moda grande el videocassette, acababa de ah, llegar a claro, Chile acaban de llegar y los videos el videocassette y todo eso, hagamos un programa de una hora sobre noticias del mes y bueno, y lo sacamos y que se llame teleanálisis. Le gustó a Juan Pablo, puso esta discusión en el directorio de la revista, lo aceptaron, se consiguieron un financiamiento en Bélgica de empresas de fundaciones que facilitaban las posibilidades de que nuevos medios pudieran nacer y nació Teleanálisis y estuvimos con Teleanálisis mucho tiempo, primero llevando noticias, después haciendo entrevistas, después haciendo entrevistas más noticias, más un poco de humor, un poquito más para que fuera lo más misceláneo finalmente que había. Y eso, claro, fue muy, muy importante en la Yo vi vida uno nuestra. en que estaban en la población La Victoria Sí, y que pasan los helicópteros sí. y por eso hablar de la memoria. Era una verdadera guerra. Claro, lo que pasa es que en esa época no era memoria. Eso había pasado recién hace un día atrás o dos Claro, días atrás. era ahí Claro, mismo. ver el teleanálisis hoy día Sí, te trabaja la memoria, claro. porque tú recuerdas. Pero en esa época eso era casi contingente, de un día a otro día, o una Y, semana y- recién pasada. ya, Y tú tenías en esa época, hay que recordarlo, tenías un esquema televisivo que no permitía contradecir las informaciones que se daban
y por lo tanto, si es que tú tenías de alguna manera información que era contraria a la que se informaba a través de los medios oficiales, no tenías ni una forma de poder transmitirla. Y entonces creamos esta situación de teleanálisis eh, que, mira, la mandábamos nosotros a todos los obispados, primero Ya, que nada. Después la mandábamos a los medios que existían, se los mandábamos. Eh, y tuvimos que crear todo un sistema para sacar, por ejemplo, multicopias. Porque acuérdate tú que el videocassette de esa época, tú lo grababas en exactamente el tiempo que tomaba todo. No era una cosa como lo digital, que tú en 2 minutos sale una cosa de 40 minutos. No. Allá tú tenías que tener una consola, metías el teleanálisis original, ya. tenías un montón de otras que tenían las cassettes para grabarla, pero si es que duraba 1 hora el reportaje, era 1 hora que tenías que esperar para que se grabara, no era una cosa rápida. Listo. Es Claro. como fue el memorioso de Borges que necesitaba, para reconstruir un día, necesitaba un día completo. Exacto, en esa época tú no podías acelerar el proceso de copia. Tenía que hacerse la copia del videocassette Ya. O exactamente sea, tal cual como duraba la, era un trabajo de campo, un no trabajo era un duro. trabajo que se demoraba un tra- y creamos eso, unas estaciones de así de 4 o 5 eh, repetidoras que grababan y de ahí salían. Y partimos primero diciendo, a ver, ¿a quién podemos mandarle esto para que lo sepan? Y Juan Pablo Cárdenas dijo, oye, yo le mandaría primero a los obispados porque ellos concentran gente que les puede permitir ver esto y además están más protegidos que Sí, otras instituciones. porque eran tiempos realmente duros, Difíciles, claro, era un porque tiempo difícil, claro. hacer eso era complejísimo. Sí, Porque, por eso es importante la memoria, yo creo, porque ahora dicen, solamente como que hubiera medios oficiales. No, no saben lo que son los medios oficiales cuando dicen que los de ahora claro. muestran cosas que no. Sí. No, es una situación tremendamente pe- cuidadosa y peligrosa eh, y que hacía necesidad de que se enfrentara, por lo menos en términos comunicacionales, de una manera que permitiera que la gente lo pudiera ver. Y la revista Análisis lo hacía por el lado de las revistas. ¿Y por qué lo hacía la revista Análisis? En gran medida lo hacía porque no hay que olvidarse que la revista Análisis nace con un subtítulo debajo de Análisis que decía patrocinado por la Academia de Humanismo Cristiano. Y la Academia de Humanismo Cristiano es la academia que fundó mi tío abuelo, Sí. hermano de mi abuelo, Raúl Silva Enrique, que es la Academia de Humanismo Cristiano. Entonces, patrocinado por la Academia de Humanismo Cristiano, le dio cierta dosis de protección durante algún tiempo a la revista Análisis. Decíamos cosas que probablemente al gobierno no le gustaban mucho en algunos casos, pero estaba este halo de cuando cambia el cardenal arzobispo de Santiago, una de las primeras cosas que hace es sacar el patrocinio, pedir que se saque el patrocinio en la revista Análisis. A las 2 semanas de que se saca el patrocinio, viene la primera censura total a la revista Análisis por parte del gobierno. Pel- pel- Eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo podía existir análisis en esa época que era terrible? O sea, sí. cualquier intento de oposición era funcionaba por el patrocinio. Le Yo, quitaron el patrocinio y desaparece. a la semana y media, viene la orden eh, de censura a revista Análisis. Y así estuvimos hasta un tiempo, hasta que levantan después la censura y vuelve a salir la revista Análisis de nuevo. Nosotros no nos íbamos a dejar. Bueno, mientras tanto, mientras estaba la censura, nosotros creamos una revista clandestina que se entregaba mano por mano. Una revista Sí. clandestina. ¿Qué y por qué se llamaba? ¿Y esa existe? O sea, la tienen varios.
qué ¿Y sé yo. qué ejemplares? ¿Qué? ¿Por Sí, qué? no, lo imprimíamos en una imprenta y lo entregábamos a quienes podían congregar gente, los obispados, las escuelas, las universidades que la pedían y se... No, pero eso ya es un trabajo de se- resistencia absoluto. Eso ya es. sí, que nosotros no nos íbamos a dejar callar solamente porque había un decreto. Eso en ese sentido, y no fue solamente la revista Análisis. Yo creo que hay varios que estuvieron con problemas de este tipo y yo me imagino que habrán hecho algunas cosas también por su cuenta. ¿Pero eso es vocación periodística o vocación política? Por- No. En ese sentido, ¿Sí? yo te diría que lo que nosotros no aceptábamos en la revista Análisis ¿Sí? es que no hubiera prensa que que por el solo hecho de cuestionar ciertas cosas de la realidad no mereciera estar presente. Eso, nosotros, porque el periodismo, y lo decía Juan Pablo Cárdenas muchísimo, el periodismo, por definición, no solamente dice las cosas que le gustan a los gobiernos, también dice cosas que a los gobiernos no le gustan, en democracia, no necesariamente en dictadura. Y por lo tanto, que a ti te cierren una revista porque no les gusta o porque encuentran inconveniente que se diga algo, Sí. es la antítesis del periodismo. Y nosotros seguimos haciéndolo, solo que subterráneamente. Qué interesante. Sí, te lo pregunto porque la relación entre tu historia de vida y esta participación en estos medios que en esta época, insisto, que era muy, muy, muy peligroso. La cuestión era en serio, a ti te podrían haber tomado detenido, te No, podrían yo haber llevado. estuve dos veces preso. Estuviste preso. Sí, claro, dos veces. Una vez, mira, y yo lo he dicho, no sé si lo he dicho antes, pero lo digo. Yo, la verdad, la primera vez que yo caí preso, caí por una portada cuando yo era el director subrogante. ¿Ya? Yo hice la portada. Y yo creo que me di un gustito. Yo creo que, porque fue una cosa que hoy día yo la miro y digo, este es el típico gustito y te mereciste que te mandaran preso. ¿Y por qué? ¿Cuál era el gustito? ¿Qué era la Era portada? una foto, era algo que había pasado y Ya, había una cosa que había pasado en el aeropuerto y la foto, habían dos carabineros ya. ahí, y unos autos que estaban viendo y yo puse asesinos en la portada, La recuerdo. claro. Y eso pasó después de una serie de cosas que habían ocurrido. Yo con el tiempo le he dicho, sí, la verdad, para serte franco, yo hubiese perfectamente entendido. A ver, ese fue un gustito que yo me mandé. Y creo que perjudiqué a la revista. Sí, claro. Sí, sí. Perjudiqué a la revista y bueno, yo me fui preso. Tuve 3 meses preso por carabineros ahí. No, claro, sí, a veces uno también, en el fragor del momento, en el fragor de la situación, ocurre ello. Muy bonito lo que dijiste del periodismo en todo caso, muy, 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 muy Ahora, interesante. te tengo bueno, esa cosa yo lo he dicho otras veces, eh, creo que fue un gustito, eh, pero en esa época era bien complejo el, el, no lo digo como justificación para nada, no, era bien complejo entender lo que pasaba, porque tú tenías efectivamente un gobierno con un dictador arriba y una serie de cosas, pero había toda todavía una suerte de establishment institucional con los cuales tú podías hablar, pero no se atrevían a salir públicamente. Te podían decir cosas, Ah, pero no te pedían. Yo te puedo decir lo que pasó el otro día en este ministerio de aquí y allá, Fernando, pero no me pongas, por favor, a mí. O sea, eh, una de las cosas más importantes del periodismo es que tú seas capaz de no solamente confiar en lo que te dice una fuente, sino que además esa fuente esté dispuesta a hablar abiertamente.
cuando la gente no estaba dispuesta a hablar, tú decías, ok, si es importante lo que me va a decir, si es algo realmente importante que vale la pena que la gente sepa, ok, yo corro el riesgo, no tú, yo corro el riesgo y no digo quién fue la fuente. Fuente, eh, qué sé yo, afiliada al gobierno dijo lo siguiente, el riesgo es 100% mío, Ya, eh, pero eh, eso hacía que la gente hablara, tuviera en condiciones de conversar y de hablar, porque había mucho miedo también en que apareciera alguien diciendo algo que eventualmente lo podía poner en Río, claro, en un dentro del problema mismo, dentro del mismo sí, régimen. dentro del mismo régimen. Claro, Claro, y bueno, ese es compromiso periodístico y también eso es interesante cuando lo dijiste que el análisis también tenía arte, porque estas revistas que hubo, que eran Análisis, Cauce, Hoy, sí. eh, el, Lo que era la Asociación de Ercilla, la Asociación de Ercilla, sí, que fue la la hoy, revista Hoy. había hasta una chica que traía música y alegatos contra la dictadura en la bicicleta, no sé si Sí, la bicicleta, que por supuesto. era extraordinaria. Sí, Bueno, pero estas revistas también tenían no eran solamente situarse como aquel medio que dice lo que el gobierno no cree que le dice, le gusta, sino que estas revistas también tenían toda una dimensión cultural. pero por favor, mira, eh, nosotros, yo me acuerdo, la primera reunión, ¿Sí? no voy a mencionar nombres aquí, pero voy a poner la primera reunión donde yo propongo, ya había hablado con Juan Pablo, ¿Ya? yo propongo en la reunión de pauta que tengamos una sección de deportes. Tuviera, entonces me dicen, "¿Pero cómo vamos a hacer una sección de deportes?". No voy a decir quién me lo dijo, pero varias personas, ¿cómo van a hacer una sección de deportes? Esta es una revista para enfrentar al gobierno, esta es una revista para enfrentar ¿qué es esta cosa de distractiva? Y yo le dije, oye, perdóname, ¿viste el clásico universitario de la semana pasada? ¿Viste cuánta gente fue al Estadio Nacional? Fueron 80, 70.000 personas. Tú claro. dices que esas 70.000 personas son todas reaccionarias, son todas pro dictadura, son toda gente por el solo hecho de que fueron a ver un partido eh, favoreciendo a su club. No, hagamos esto. Bueno, y sacamos la sección deporte en la revista Análisis. Teníamos página deportiva. Qué Y, bueno. eh, ¿por qué? Porque, oye, la gente no solamente vive de los problemas políticos, también tiene otras distracciones. Y teníamos así cosas bien interesantes. Había una sección bien chora de frases, así como de proverbios, la historia de los proverbios, que yo a partir de ahí colecciono proverbios, debo tener unos Sí, 5.000 proverbios en el celular mío. sí. Eh, y los uso en las columnas, en cosas así. Pero no eran cosas necesariamente políticas, sino que eran cosas, oye, sí, es cierto, el gobierno es una cosa jodida, pero la gente sigue con necesidad de saber dónde poder, por ejemplo, ir a pescar, de dónde cómo se hace turismo, etcétera. Ese tipo de cosas no podemos dejarlas afuera solamente porque no tocan al gobierno. No, vayamos a lo que a la gente le importa. ¿Le importa al gobierno? Sí, tenemos 20 páginas para enfrentar eso. ¿Le gusta el deporte? Tenemos 3 páginas ¿Le gusta las películas, el cine? Le metemos cine, hacemos reseñas y todo. De tal manera de que la gente sea lo más parecida a como es en su gusto variado. No nadie es totalmente unidimensional. No, por supuesto, sí, Mm. también agotarse en la crítica nunca ha sido bueno, porque después Obvio, uno se empieza a enfermar. Yo me claro. acuerdo las Y columnas pues, de cine, de análisis eran súper interesantes. claro, sí, por eso y creamos bastantes secciones que si que lo hubiésemos sacado al principio, no hubiesen dicho, no, pues esto no tiene que ver con nuestra pelea con la dictadura. La sacamos 3, 4 años después y ya tenía sentido. La gente ya pensaba de una manera, pero además iba al estadio. Quizás esa dimensión deportiva, que es lo que yo te iba a decir,
Porque tu historia de vida es más o menos una historia porque en Chile equivocadamente se piensa que la gente de izquierda es la gente que, no, que vive en el despojo y con condiciones materiales muy básicas y que por eso la gente derecha es la gente que tiene dinero. La cuestión no está relacionada con ellos o vive en ciertos ambientes porque tú jugaste rugby, tú te Sí, fuiste a Estados Unidos, sí. ¿ah? Y Estados Unidos como que la izquierda está cerrada a ellos. Y No, tú tienes pero una admiración por el medio académico no, norteamericano, ¿entiendes? yo estuve en Estados Unidos 3 veces. ¿Ya? Estuve en la universidad donde yo me titulé de periodista, en la Universidad de North Texas State, Ya, en ya, el estado de Texas. ya, Después estuve en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, ya, donde no terminé el título, ya, el posgrado, porque me vine ahí cuando me llaman de la revista Análisis para que me venga y me vine a Chile y después me fui a la Universidad de Harvard ya en democracia, con mi familia, con mis hijos, ya, y saqué mi título y toda la cosa. Pero eh, el tema es que hubo, no solamente en el caso nuestro, sino que hubo una reacción hacia la situación que tenía el gobierno de Chile, que de alguna manera era inédita. Y en el caso periodístico fue totalmente inédita. Hubo montones de cosas que se hicieron para que la gente estuviera informada. No solamente el caso de nosotros con revistas clandestinas, o, pero incluso con las revistas que se toleraban. Tú veías la revista Ercilla, por ejemplo, que era una revista básicamente del Partido Demócrata Cristiano, sí, y claro, tenían un cuidado particular para que no hicieran ninguna tontera que pudiera significar algún tipo de medida de censura o cosas así, pero tú leyéndola, tú veías situaciones que eran distintas a las que se planteaban oficialmente. La revista Cauce aparece en un momento dado, y también lo mismo, tenían una postura más bien de oposición. Bueno, aparece Teleanálisis más tarde, la radio Balmaceda y dos otras sí radios había algunas radios, también eran que dijeron, oye, eh, la gente tiene derecho a informarse de, de las cosas que sucedan, no solamente de las cosas que el gobierno de turno quiera que se conozca, sino que también de las otras cosas que pasan. Y la radio Almacea en eso fue extraordinariamente importante. claro, porque también se ubicaba en ese lugar donde está la revista en que tú participabas. Y por eso yo te decía, esa dimensión de tu vida, tú jugaste rugby, o sea, yo un rugbyista, esté en una revista de análisis, que es raro. A todo esto el rugby está fantástico en Chile, le digo Se le estupendamente veo bien. muy bien. ¿Ah? Y yo tengo a mi yerno que juega en la misma posición que yo jugaba en la No selección. te puedo creer que Sí. fantástico, Loreto. No, mi yerno es extraordinario. Y no tengo ni un problema en decir que creo que fue mejor que yo. No te puedo creer. Sí. Y bueno, y además acaba de decir que tú eres descendiente del cardenal Raúl Silva Enrique. A ver, mi abuelo ¿Sí? es Raúl Silva Enríquez, ¿Ya? hermano mayor del cardenal. Él es mi abuelo. ¿Ya? Y el cardenal vivía en la casa al lado de la de mi abuelo, ¿Ya? en Lota con Luis Taller Ojeda. Al lado, al lado. Compraron las dos casas. O sea, la casa del arzobispado de Santiago, y mi abuelo, Ramiro Silva Enríquez, compró la Sí. casa al lado. ¿Ya? Y nosotros vivíamos ahí, qué sé yo, y pasábamos, y de repente entraba el tío Raúl y hola, y hablábamos y todas las cuestiones. Y muchas veces, cuando yo estaba en la revista, eh, me llamaba una tía que me decía, Fernandito, ¿puedes ir a almorzar con el cardenal? Porque eh, tenía un almuerzo y la persona no va a poder venir y que sabe que el cardenal no puede almorzar solo. Y íbamos y conversábamos, pero Ah, relación muy cercana, muy muy. cercana. Y además, él era fanático de la Católica, del equipo de fútbol igual que yo. Entonces hablábamos de fútbol harto Ah, rato. tú eres de la Católica. Yo soy de la Católica. Ya. Mi papá fue uno de los primeros fundadores de la Católica. Sí.
Y yo soy de la Católica, jugué rugby en la Católica, ¿Ya? en hasta de infantil hasta primera división. Y sí, siempre he sido un, un- un hincha de la Católica. Oye, qué interesante. El punto es que podemos ver como una persona que pertenece a cierta dimensión social y todo, es capaz de asumir por una vocación periodística, eso es súper importante, incluso antes que una vocación política, para decir lo que no todos se atreven a decir en nuestra sociedad. Es Y, que el periodismo, si es que hay algo que tiene, sí, es la obligación de si es que tú tratas noticias, si tú tratas la actualidad, si tú tratas lo que pasa, n- es muy difícil que tú puedas mirarte al espejo si no dices toda la verdad. Tuviera eh, hacer periodismo solamente de las noticias que tienen que ver con el gobierno a su favor, eso no se llama periodismo. Eso es básicamente un panfleto. Periodismo tienes que tener divergencia, porque hay divergencia. La gente piensa de una manera, piensa de otra. Yo me acuerdo la primera vez que yo entrevisté a una persona de derecha, sí, de derecha, en la revista Análisis, y yo le agradecí profundamente a esa persona. Le dije, te agradezco que hayas querido venir porque me ha costado una barbaridad encontrar a alguien de derecha que hable, que tenga, no que hable, sino que acepte las preguntas que yo le voy a hacer. Y me dijo, no, cuando tú quieras, no tengo ningún problema. y Y había muchas personas de ese tipo, y esa persona tú la entrevistaste en análisis, en análisis, ¿sí? En análisis. ya en la etapa final de la dictadura, No, 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 no. ¿no? La entrevisté al revés. Al principio, cuando uno empezaba a pedir explicaciones, ¿qué es esto de que está pasando aquí, que acá, allá? Y las personas hablaban y decían cosas que quizás no muchos lectores les gustaba, pero hablaban, daban su parecer. Hubo también gente que me dijo, mira, yo prefiero no hablar en la revista Análisis porque puedo tener algún problema. Claro. Ok, Ya. yo lo entendía. Encuentro, ok, ni un problema acá ya. Pero hubo mucha gente que habló y hubo mucha gente que no tuvo problema en decir lo que pensaba. Aunque eso fuera algo que afectara a un sector de la población. Y yo le tengo un gran respeto a mucha de esa gente que yo entrevisté y que dijo cosas muy favorables a su gobierno y toda la cuestioncita, eh, porque Tuviera, habló, no tuvo tuviera, miedo en hablar. tuviera, Y otra gente que me costó muchísimo conseguir que hablara. es que era difícil hablar, Era eh, difícil, sí, pero era difícil. claro, porque ahora que estamos, por eso son importantes estos ejercicios de memoria, ahora que estamos en la época de las redes sociales, hasta los que toman su estupidez por ocurrencia salen hablando lo que les parezca, pero en ese tiempo hablar, decir, era una cuestión Y hay extremadamente otra complicada. variable que yo no es algo que recomiende para el periodismo en forma normal, ¿Ya? pero sí para el periodismo en forma anormal, en forma informal. Eh, yo siempre he dicho que una de las cosas que los periodistas deben tener son dos. Una, tienen que tener una noción cabal de cómo funciona la institucionalidad del país. ¿Ya? Tienen que entender cómo funciona un ministerio, cómo funciona. Y la segunda cosa que es tremendamente importante, eh, que las personas debieran tener en cuenta en el periodismo, es tienen que tener fuentes propias. Tuviera, y por fuentes propias me explico, tienen que tener acceso a personas que saben información y que te pueden decir, incluso cuando te pidan que no pongas su nombre, pero tú tienes que tener fuentes propias. No se trata todo de que siempre la persona que habla es la persona que da la conferencia de prensa. No, tú buscas fuentes propias. Y yo tuve la suerte de tener gente dentro del gobierno en esa época que se atrevió a hablar, por cierto,
protegiendo su identidad, su pero identidad. eran fuentes propias mías, a las que yo le creía y por eso les ponía el micrófono. Y tuviste acceso a ello. Lo hice, sí, lo hice y lo hice. Y eh, yo a ellos les decía, cuando tú quieras hablar con tu nombre y tu apellido, me lo dices y yo te pongo el nombre de tu apellido. Pero si tú no quieres hablar con tu nombre y tu apellido y me quieres decir algo que te parece a ti que no corresponde o que no corresponde y que se está haciendo, Tuviera, yo digo, una fuente eh, privilegiada mía tuviera, ha dicho lo siguiente. Oye, pero ahí también hay un compromiso profesional súper importante porque Sí, el off the record sí. en esa circunstancia era, pero de vida o, Y, o y- y- muerte. y nos pasó a mucha gente, a la María Olivia Monker y a mí, y a la Marcia Scantlebury, por ejemplo, nos llamaron para que, judicialmente, para que dijéramos quién había dicho tal cosa. Y los tres dijimos, no vamos a decir. Y los tres nos fuimos presos. tuviera, Por no revelar tu fuente. Claro, por no revelar. O tenías un castigo determinado por no revelar tu fuente. Pero eso pasa en situaciones de este tipo. No es una cosa que uno tiene que decir, ¡ay, pero qué raro! Eso no. No, estas cosas pasan. Cuando tú tienes un factor de censura muy fuerte en una determinada cosa y tienes una fuente que quiere romper la censura porque siente que no está de acuerdo esa persona con que no se sepa lo que está pasando, bueno, y te lo dice y adquiere un compromiso contigo. Te dice, yo te puedo decir lo que me estás preguntando, pero no puedes revelar mi nombre. No puedes revelar mi nombre, no puedes decir ni siquiera cercano a nada. Nada. Cero. Cero. Eso significa de que el único responsable a quien pueden acusar de algo es a mí, es al periodista claro, que publica. Y yo corro el riesgo. Y desde ese punto de vista nosotros lo hicimos en la revista Análisis muchas veces, muchas veces. Y nos costó a varios que... Y ese era el nivel de lo que hizo Fernando Paulsen, de verdad. Y, y por eso mismo ha sido un honor también en esta clase, esta lección, para los estudiantes de nuestro doctorado, para que vean los Y, valores. y- y hay una cosa súper importante. Nosotros en la revista teníamos, no éramos todos, no pensábamos todos igual. Habían, pero tremendamente divergencias en pensamiento y teníamos a veces buenas discusiones sobre si que debía ir o no debía ir algo. No era- y el director de la revista, Juan Pablo Cárdenas, no era alguien que decía, "Ah, yo impongo esta cuestión porque soy el director y todo". No, conversábamos mucho de determinadas cosas, veíamos las posibilidades, pero habíamos gente de muy distinta lógica de pensamiento e ideología, eh, y sin embargo lográbamos armar una cosa que nosotros encontramos tremendamente, Mm. yo diría, rica en información. No, era una revista bastante rica, como lo que habíamos conversado, deporte, cine, literatura. Ha sido un honor estar contigo, Pero encantado, muchas Fernando. Hemos gracias. aprendido mucho, de verdad. Y bueno, eso ha sido Voces del Núcleo aquí en la Universidad de la Frontera. Gracias.